Este segmento es cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. Buenas noches, bienvenidos a las 10 p.m. Mi nombre es Juan Luis Ponto y sustituyo a mi compañero Juan Carlos Sandoval, quien mañana mismo estará de vuelta en su espacio. Hoy me acompañan Estuardo Zapeta y Ana Lucía Mazariegos para hacer la discusión de los temas más relevantes de esta jornada. Bienvenidos a todos y vamos a arrancar con la presentación de los titulares del día. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. El Ministerio Público trata de establecer cuáles son las propiedades que están a nombre de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti Elías. Transportistas de Amatitlán, hartos de las extorsiones, muestran el día de hoy boletas de depósito en diferentes bancos del sistema, 3 bancos del sistema dirigidos a quienes les extorsionan. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconoció que carece de una estrategia completa para entrenar a las fuerzas iraquíes que enfrentan al Estado Islámico. Y el defensa catalán Alexei Vidal se convirtió oficialmente en el primer fichaje del Barcelona para la temporada 2015-16. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Vamos pues con la primera nota. Presentemos ya la información que se refiere a esa búsqueda del Ministerio Público de propiedades a nombre de Roxana Baldetti Elías. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Desde el 8 de mayo el Ministerio Público inició las investigaciones para establecer cuántas propiedades tiene la ex vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti. El ente investigador ha detectado hasta el momento 4 residencias a nombre de ella. Hemos pedido informe a DICABI, Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, para establecer qué bienes aparecen registrados a nombre de la ex vicepresidenta. Y encontramos un inmueble en zona 5 y otro inmueble en la colonia 1 de Julio. También pedimos un informe a la Dirección de Catastro y Administración de CUSI y encontramos que no aparece ningún bien inscrito a su nombre. Pedimos un informe a la Empresa Eléctrica de Guatemala para establecer qué servicios de energía eléctrica se prestan a inmuebles que están a nombre de la señora Baldetti, y establecimos que únicamente hay un inmueble que está ubicado en Fraijanes. El Registro General de la Propiedad no da información con nombres de las personas, sino que deben de indicarse los números de finca, folio, para que el Registro de la Propiedad pueda dar la información. Al momento hemos detectado un inmueble que está ubicado en Juan Gaviota, Marina del Sur. El MP solicitó los informes a la Dirección de Catastro, a la Empresa Eléctrica de Guatemala y al Registro General de la Propiedad. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Y arrancamos esta noche la discusión utilizando el hashtag Propiedades Baldetti. Bienvenidos Estuardo Zapeta y Ana Lucía Mazariegos. Mucho de qué discutir, pero déjenme arrancar con una primera pregunta. ¿No les causa a ustedes un poco de pena que el Ministerio Público recurra, según nos ha dicho la fiscal general en esta breve nota que hemos presentado, a los mecanismos, digamos, más convencionales? Pedirle un informe a la Dirección de Catastro, perdón, a la Dirección de Registro de Propiedades, pedirle un informe a la empresa eléctrica. Ahí no aparece, por ejemplo, la Casa de los Eucaliptos, en donde vive, todos sabemos, Ana Lucía, claro, Roxana Baldetti. ¿A nombre de quién va a estar? ¿Cómo se podría investigar esa clase de cosas? Buenas noches, Juan Luis, Estuardo y todos los que nos acompañan en esta ocasión en A las 10 p.m. Desde ya le damos las gracias por la sintonía y recuerde utilizar nuestro hashtag Propiedades Baldetti. Sin duda alguna es realmente preocupante que el ente investigador, que es en quien estamos depositando la confianza,
para que pueda atar todos los cabos de esos casos de corrupción que se han dado a conocer en nuestro país, que son en teoría liderados por la ex vicepresidenta de la República, utilice este tipo de mecanismos. Son demasiado arcaicos, quedan demasiado cortos y no llegan a atar muchísimos otros puntos que son importantes para entender cómo es que se iba manejando esta red de corrupción y cómo ellos iban gastando el dinero que ganaban a raíz de todos estos actos. Por ejemplo, se está dejando a un lado cómo identificar a los 100.000 testaferros que tenía ya adjudicados la vicepresidenta, el ex vicepresidente de la República, que era conocimiento de todos que una cúpula cercana a ella, según sus asesores, personas allegadas, otros operadores incluso fuera del país, que se dedicaban a llevar en teoría el dinero hacia cuentas en el extranjero, cuentas en Suiza y otros países afines, ¿cómo puede también la fiscal general delimitar qué clase de responsabilidad o alianza hay con esas personas? Es un punto importantísimo porque es lógico que la vicemandataria no iba en su momento a poner a su nombre todas las propiedades que tenía. Señores, pero se le puede dar ideas a la fiscal general. Por ejemplo, simplemente identificar primero y seguir después el protocolo de algunos abogados que se hayan dedicado a registrar transacciones desarrolladas con fondos de Roxana Baldetti y de Juan Carlos Monzón. ¿Qué piensa de eso, don Estuardo Zapeta? Juan Luis, buenas noches y a Lucía y a todos los televidentes. Antes de iniciar, yo quiero enviar un gran saludo a nuestros colegas de Antigua Sports, ya en todo... A toda marcha. A toda marcha, Antigua Sports, en el sistema de cables de Claro, es Canal 38, ¿verdad? Pero quiero felicitarlos, están haciendo un excelente trabajo, están iniciando, son nuestros hermanos, así que ánimo a Antigua Sports, ¿verdad? Segundo, una noticia que posiblemente ya mañana esté en todos lados, pero inició en algún punto, no sé, en el mundo, ¿verdad? Seguiría, es un ataque cibernético en muchas cuentas, y creo que conforme pase la noche vamos a ir viendo más y más ataques, principalmente de ciertas personas. De hecho, otros entes internacionales de noticias lo están padeciendo. Sí, y es una suplantación de imágenes legítimas por videos o imágenes pornográficos, ¿verdad? Entonces, esto es solo para que también lo sepan los televidentes. Ideas. ¿Cómo localizar? Más sencillo todavía, juguemos a mercado aquí. Pidámosle a la población que por favor le vaya a decir a la fiscal dónde están las propiedades de Roxana. Más sencillo que irse por todos esos recovecos que pudieron haberle dado tiempo, dadas las condiciones desde la renuncia hasta hoy, de esconder, como dice Ana Lucía, testaferros, cambiar de lugar, digamos, nombres, todo lo que se pudo, porque ahorita van, ¿cuánto? 4 propiedades identificadas. Y 4 propiedades de relativamente poca monta, excepto la de Salvador Gaviota. La del puerto, ¿verdad? Pero las demás no son precisamente las más caras. La casa en la que vive seguramente vale más de $1 millón y esa casa no se encuentra entre las registradas porque no está a nombre de Roxana Baldetti. Pero yo creo que tuvo también un secretario privado muy astuto, que esa es, digamos, la segunda línea. La primera línea, lancémoslo al mercado, que sean todos los ciudadanos, y por favor, ciudadanos, miren el hashtag ahí, que generémosle un hashtag a la fiscal, ¿verdad? Aquí están las propiedades Baldetti, algo así, ¿verdad? Para que todos van a decir dónde están. ¿Cuál es la mejor fuente de información no solo del MP, sino de periodistas? Son la misma ciudadanía. Por ejemplo, en San Cristóbal Verapaz, donde aterrizaba presuntamente el helicóptero de la antigua vicepresidenta, la finca Valparaíso, ¿es realmente propiedad de Roxana Baldetti? ¿Se encuentra y solo son propiedades, bienes inmuebles, o hay otro nivel de propiedades también? Porque hay que ver el dinero, caballos, oficinas, todas esas pero cosas solo eso curiosas. Que está diciendo Estuardo nos da una gran dificultad. Por ejemplo, sabemos que muchos de los pagos de corrupción, muchas comisiones, se pagan mediante certificados de depósito en bancos, por decirles algo, en Macao, en Indonesia, en Brasil o en Argentina, en cualquier sitio. Quizá Argentina no sea precisamente el sitio más apropiado para que te den un certificado de banca central, pero ¿puede nuestro Ministerio Público desarrollar esa investigación? Yo creo que sí, lo pueden desarrollar. Yo creo que tienen las herramientas y si no, el Ministerio Público, en cierto momento la CICIG también ha desarrollado un nivel. Además, tiene todos los conectes a través de Naciones Unidas. Y vaya,
Aquí quien está mandando son los gringos, y los gringos, you mister, you have all the information. Ustedes tienen toda la información. Entonces me sorprende que ahorita, digamos, el MP esté como lento. ¿Cuál es la preocupación mía? Y estoy seguro que muchos ciudadanos van a entender esto. Es que el tiempo que se ha dado desde la renuncia hasta hoy sea suficiente, ¿verdad?, para esconder propiedades, para trasladar montos, para, yo no sé, esconder caballos. No sé si eso se puede esconder en algún lugar, ¿verdad? Si hay bancos de caballos o de pura raza, pero se puede hacer. Además, totalmente de acuerdo, Ana Lucía, no iban a hacer. La corrupción, algo que estamos viendo es que ha llegado a un nivel de complejidad, no digo sofisticación, no me gusta usar esa palabra, sino de complejidad tal que los mismos corruptos son los más interesados en esconder todo esto. Estaba leyendo el libro que escribió el hijo de Pablo Escobar, se llama Pablo Escobar, mi padre, y el mismo hijo explica todas las formas que el papá utilizaba para esconder millones, pero y millones. Decís complejidad porque usan procedimientos muy alambicados para ocultar el dinero. Y entre más alambicado, menos lo mira el MP. Entre más retorcido todo el sistema, menos lo va a ver, digamos, instituciones, como decir. Pero regreso, digamos, nuestro presidente, el señor embajador Todd Robinson, estoy seguro que con FBI, con todos los entes de investigación... Hay un Federal Marshal ya presuntamente a cargo aquí en Guatemala. Entonces me extraña, las propiedades de Valdetti. Además me extraña la lentitud con que están llevando el caso. Sí. Eso me da mi sospecha. ¿Qué piensa Ana Lucía de eso? Hacia ese punto me quería yo dirigir. Hay que recordar que la renuncia de la ex vicepresidente se registra el 8 de mayo. Hasta el 28 de mayo, es decir, 20 días después, un plazo bastante alargado y tardío, es cuando se inician los allanamientos. En ese entonces, autoridades del Ministerio Público dijeron que se realizarían en 18 propiedades presuntamente que eran de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. 18 propiedades. Hoy se ha dicho que solo 4 de ellas se ha logrado comprobar que son de la ex vicemandataria. En la zona 5, una en 1 de Julio, una en Fraijanes y la de Juan Gaviota. Después, en esta misma conferencia, la fiscal dice que falta todavía y que están en proceso de investigación de 10 propiedades más y que se han basado en publicaciones de otros diarios de circulación nacional. Hacemos las matemáticas. 18 menos las 5 menos las 10, todavía restan otras 4 propiedades que ellos dijeron entender y haber tenido mapeadas porque realizaron en su momento los allanamientos, pero nosotros como ciudadanía guatemalteca todavía no conocemos cuáles fueron los argumentos que ellos dijeron para decir que esas propiedades no correspondían a Roxana Valdetti. ¿Bajo qué parámetros o qué tipo de investigación realizó el Ministerio Público, CICIG o cualquier otro ente para delimitar que esas en efecto no pertenecían a Roxana Valdetti? ¿Qué argumentos hay por parte de ellos en contra de otras publicaciones e investigaciones que han hecho diferentes medios de comunicación que han sido bastante profundos, en los cuales delimitan por qué y cómo se ha hecho la compra de cada uno de estos bienes supuestamente que son de Roxana Valdetti? Helicópteros, avión, por supuesto, depósitos, cuentas bancarias, 6 millones de quetzales, nada más, y digo nada más porque yo lo considere poco, sino porque se presume que es poco para lo que habría acumulado la vicepresidenta, se ha congelado en cuentas bancarias a ella en Guatemala. Totalmente, y por eso agarro el punto de Estuardo con respecto a la estructura también hecha que tienen para poder delinquir. No solo se necesitaba del secretario privado, sino de muchísimas otras personas dentro del gobierno, fuera del gobierno, dentro del país y fuera del país, para poder estar pasándose no solo los títulos de propiedad de cada uno de los bienes, sino también la cantidad de dinero en efectivo, la forma en la que eso tuvo que haber salido del país. Hay muchísimas otras personas involucradas también que deben de ser investigadas, porque solo así no funciona una estructura de este tipo. Una estructura que haya robado solo en la Superintendencia de Administración Tributaria más de 1.000 millones de quetzales es algo que uno dice no se puede realizar con un grupito de 5 o 10 personas. Es una gran estructura, y por ello la investigación por parte del Ministerio Público y la CICIG
tiene que ir mucho más allá y nosotros como ciudadanos guatemaltecos debemos de exigir eso también, que se vaya un poco más allá, se vaya con familiares de la ex vicepresidente, con familiares del exsecretario privado de Baldetti, que se vaya también con las otras personas que muchos medios de comunicación han dicho, desde cónsules y otras personas que vivían en China, en Europa, en Estados Unidos, en Panamá, etcétera, etcétera, etcétera. Es una estructura que hay que ponerle mucho ojo y que hay que entender que todavía falta mucho más y que no nos podemos quedar con esos resultados preliminares del Ministerio Público. El hashtag es Propiedades Baldetti. Le invitamos a usted a que ofrezca todo tipo de ideas, tips y recomendaciones al Ministerio Público para que pueda hacer un auténtico inventario, ojalá lo más completo posible, del patrimonio de Roxana Baldetti, incluso de aquel patrimonio que sin estar a su nombre puede ser acreditado por el uso de la antigua vicepresidenta de esas propiedades. ¿Y qué les parece si revisamos redes sociales que nos están diciendo en este momento nuestros televidentes? Francisco Sagastume, por ejemplo, nos dice: esta señora del Ministerio Público solo está raspando la superficie para aparentar que hace su trabajo y ganar tiempo. Todo apunta a que no se inicie el proceso aquí para que el tío Sam pueda llevársela sin trabas, nos está diciendo Elmer Reyes. Y Emerson Pérez dice: se ve que actúan con miedo, que rastreen las sociedades hasta llegar a Baldetti sin cuartel. Cayo Muñoz nos dice: se burlan del país, investigan a las obras de una persona que no pueden hacer, que dé la cara. Bielman Cifuentes está diciendo: creo que las autoridades están siendo mesuradas con Baldetti, ella robó más. Y José Álvarez dice: realmente estamos jodidos con el Ministerio Público, definitivamente este solo es un show político. Marvin Chang nos dice: espero que con la extinción de dominio puedan recuperar esas propiedades. Señores, 94% de los encuestados por Canal Antigua y Contrapoder, esa encuesta encargada a Borge y Asociados, han dicho que el caso de corrupción de Roxana Baldetti no se resuelve exclusivamente con su renuncia, que en términos reales se necesita verla Devolución. frente a los tribunales. 94% de los consultados han respondido eso. ¿Qué les hace pensar, señores, que 94, es que estamos hablando de más de 9 de cada 10 personas están diciendo que Baldetti debe afrontar los tribunales? ¿Qué piensas, Eduardo? Yo lo primero que estoy viendo es que la sospecha en la población es muy grande, ¿verdad? Y que en este caso, al final, la renuncia pudo haber significado para ella una mejor oportunidad en relación a propiedades, ¿verdad? Bienes inmuebles, principiando con eso, pero no es lo único, hay dinero, hay otras cosas. Fue una oportunidad que pudo haber sido, o puede estar siendo utilizada en este momento digamos, está ganando tiempo, como dice un tuitero. Ahora, ¿qué otras redes pueden extenderse en los dominios que existieron? Ministerio de Gobernación. Vamos a ver, los casos anteriores, aunque en los casos anteriores, una cosa muy interesante que en ese contexto regresó el caso MDF también, ¿verdad? ¿Qué se puede ver? Todos los allegados a, porque aquí se está haciendo una investigación específica a una persona, pero ¿qué tal si fueron todos las y los achichincles quienes realmente tuvieron la opción y la oportunidad y la lealtad, digamos, en cierto momento, de guardar propiedades? Si eso se puede hacer. Entonces no va a llegar solamente llegar a la persona y va a decir no tengo nada, pero en realidad lo tiene escondido en otras personas, en otros propietarios, en otras, bajo otros protocolos, pongámoslo así. Porque a mí la idea de los protocolos me parece muy buena. Creo que cuando uno sigue la línea de los protocolos, y así es como se han conocido muchísimos casos en Guatemala, solo siguiendo líneas de protocolos y en qué momento firmó y era el abogado de no sé quién, resulta que también hizo la empresa tal, que resulta que era una empresa de cartón para proteger esto, para proteger lo otro. Se usa también mucho el subterfugio de fingir préstamos bancarios. Totalmente. Para legitimar la adquisición de propiedades. Esos préstamos bancarios también tendrían que ser objeto de esculcación por parte y una noticia relacionada, y rapidito entre paréntesis, me parece bien que los transportistas estén presentando las boletas de depósito de las extorsiones. Sí. ¿Verdad? Pero, de eso vamos a hablar en el siguiente segmento, no con más ansias. No, pero precisamente porque Garganta Profunda que decía, follow the path of the money, sigue la huella del dinero. El dinero siempre deja huella.
Totalmente. Y creo que el MP y la SIC es donde tienen que entrarle también, ¿verdad? En esas sociedades anónimas que pueden encubrir muchas propiedades sin necesidad de aparecer en una sociedad, sin la necesidad de... y en el Congreso hemos visto que hay muchas constructoras en el cual participa la señora de la limpieza, los fundadores es el Guarura, y entonces juntan a gente del servicio para hacer unas empresitas así que luego son utilizadas como constructoras. Y que la dirección es una tortillería, que luego no existe la dicha oficina. No, sí, eso era como participaba antes. Ahora creo que en la complejidad tienen formas, capas. Porque es como una cebolla, hay que quitar una capa, hay que quitar otra, hay que quitar otra. Y cada capa que quitemos nos va a hacer llorar. Sí, nos va a hacer llorar, pero no importa. Vamos descubriendo capa tras capa. Es una cebolla de corrupción y tenemos que llegar al centro. Muchas lágrimas, Ana Lucía. Hasta que terminemos de pelar esta cebolla. Totalmente, yo sí creo que hay mucho más que ir encontrando, pero como bien decía Estuardo, el dinero siempre deja rastro y hemos conocido muchísimos casos en los cuales se encuentran los responsables e incluso personas que uno ni siquiera se imaginaba por medio de transferencias bancarias, de cuadrangulaciones o triangulaciones de dinero y demás. Allí es donde debe de entrar también el ente investigador, solo que ahí también entra una cuestionante. ¿Qué pasa con el tema del secreto bancario? ¿Cómo puede manejar también el ente investigador, al menos localmente, este tema, si eso la legislación guatemalteca le prohíbe de una u otra manera, o más bien le blinda pero o mediante le obstaculiza? juez puede exigir que le entreguen Así información. Totalmente. ¿Sí? Bueno, Señores, y hemos investigado a Juan Carlos. No hemos investigado. Bueno, yo no lo he investigado, pero el Ministerio Público debería tenerlo ya cuadriculado completamente. ¿Y quiénes eran los asistentes y quiénes eran los asesores? A ver, televidentes, ¿saben ustedes el nombre de un gran asesor de Juan Carlos, de Jaycee? ¿Cuál era? De Jaycee. Los televidentes lo saben. A ver, Mario Marsh nos dice, la casa de los eucaliptos era de Dani Said, dicen que costó $2 millones. El terreno de al lado también es de Roxana Baldetti, es suyo, dice él, 10,000 varas cuadradas por igual. Emerson Pérez nos dice que los sigan y encontrarían las caletas, montañas de efectivo, pero se harán los ciegos. Eric Quirón nos dice, siempre utilizando el hashtag propiedades Baldetti. ¿Y en dónde están esas otras 4 propiedades y todos sus otros bienes? Es increíble la forma en que de repente desaparece todo. Y Mr. Foich dice, ¿y el historial de movimiento de las cuentas que ya fueron embargadas? ¿Acaso no da más pistas? Tiene toda la razón. Bielman Cifuentes dice con el hashtag propiedades Baldetti, en algunas comisiones presidenciales, Baldetti creó plazas fantasma y esto lo saben los empleados. Marlene Monteagudo nos dice, en San Cristóbal tiene casas y todo esto con nuestro dinero. Lucrecia Peinado recomienda seguirle la pista al dinero y estimen el presupuesto mensual por el estilo de vida de sus hijos, que resulta absolutamente incongruente. Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a volver dentro de muy poco aquí a las 10 p.m. Discutimos sobre las propiedades Baldetti, pero además vamos a discutir también sobre las extorsiones a transportistas que desde Amatitlán a la ciudad de Guatemala se quejan de hacer pagos de miles y miles de quetzales a quienes les extorsionan, a los pandilleros que les extorsionan. Ya venimos. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Sony Android TV presenta este segmento. La tormenta tropical Blanca ingresó el lunes a la península mexicana de Baja California, donde según los pronósticos causará lluvias y fuertes vientos en una amplia zona mientras se debilita gradualmente. El fenómeno climático pasó de un huracán categoría 4 a una tormenta tropical con vientos de 65 kilómetros por hora. Blanca es el primer ciclón tropical que toca tierra en la península según el Centro de Huracanes de México. El presidente estadounidense Barack Obama reconoció que Estados Unidos todavía carece de una estrategia completa para entrenar a las fuerzas iraquíes que enfrentan al Estado Islámico. Según Obama, el grupo terrorista continúa ágil, agresivo y oportuno, por lo que Estados Unidos instó al gobierno de Irak a permitir que más suníes iraquíes se sumen a la lucha. El presidente indicó que aumentar el número de estadounidenses en Irak no resolvería la situación y aclaró que tienen más capacidad de entrenamiento
¿Qué reclutas? Sony Android TV presentó este segmento. Rosario, nuestra compañera, nos presenta ahora las noticias de los deportes. Los deportes son presentados por Fundación Bullocks. Llegó la hora de ayudar a muchos más. Es un placer, como siempre, poderles compartir toda la información del deporte nacional e internacional que ha sido lo más relevante en las últimas horas en las distintas disciplinas deportivas. Y vamos a iniciar con información del Barcelona. Y es que el pasado fin de semana se llevaron el triplete de esta temporada y también han surgido otro tipo de notas. Se dio a conocer también que Xavi Hernández, después de la despedida que tuvo el sábado con esta victoria importante ante la Juventus, será presentado esta misma semana en un equipo catarí en donde estará militando en las siguientes temporadas. Y por otro lado, el Barcelona se dio a la tarea de ya empezar a fichar a sus nuevos elementos. Hablamos del jugador de 25 años, Alex Vidal. Vidal llegó para las siguientes 5 temporadas a cambio de 18 millones fijos y 4 variables. Podrá jugar como lateral derecho, pero en varias oportunidades lo ha hecho un poco más adelantado y esto le permite ser más versátil dentro del campo y, por supuesto, ser un mejor elemento para el equipo. El jugador podrá debutar con el cuadro culé hasta el 2016 por la sanción del equipo que impuso la FIFA. El nuevo integrante de este equipo aseguró que después del triplete conseguido por Luis Enrique, no cabe duda que este tendrá contrato barcelonista para lo que viene. Habló también sobre Dani Alves, por ejemplo, que es su rival directo dentro del cuadro. Es probablemente el mejor lateral derecho del mundo. Habrá una competencia sana, es un reto para mí, pero soy consciente de lo que soy capaz, aseguró Vidal. Después tras el nacimiento de mi hija, este es el día más importante de mi vida. Vuelvo a la que ha sido mi casa. Y si lo hago para empezar otro ciclo ganador, como ha dicho el vicepresidente, pues mejor. Pero las emociones no se vivieron únicamente en la UEFA Champions League. Recordemos también que el pasado domingo se llevó a cabo la final de ida en el fútbol femenino de nuestro país. El equipo de Unifoot, de la mano de Mincho Monterroso, consiguió una importante victoria 3-2 ante el equipo de Xelajú, esto en el estadio Mario Camposeco. Las saltenses dominaron el duelo y al minuto 71 tenían una cómoda ventaja de 2-0 sobre las capitalinas, con goles de Rocío Velázquez y Madeline Ventura. Sin embargo, Unifoot sacó la casta de campeón, empató el choque en los últimos 20 minutos del tiempo regular por medio de Kelly Mayén, Aisha Solórzano, y en el tiempo de reposición Celeste Gatica marcó el gol de la victoria que acerca a Unifoot al 9º título de su historia. El encuentro de vuelta se llevará a cabo el próximo domingo a las 11 de la mañana en las canchas Greenfield en la zona 4 de Misco. Vamos a cambiar de disciplina deportiva y nos vamos a ir con información de lucha. Y es que el pasado fin de semana en el gimnasio Teodoro Palacios Flores, varios atletas de diferentes países se dieron cita para poder celebrar la edición número 26 del Pat Show. Esto en conmemoración a William Show, que es precisamente quien introdujo este deporte a nuestro país. Pero vamos a escuchar un poco más sobre los resultados, que por cierto fueron muy favorables para Guatemala. Entre los más destacados del certamen se encontró el capitalino Enrique Pérez en la categoría 53 kilogramos de cadetes estilo libre, que dejó en el camino al hondureño Johnny Mena, al puertorriqueño Jonathan Parrilla y al salvadoreño Eduardo Ayala. Esto para llevarse la medalla de oro y ayudar a Guatemala a llevarse el primer lugar en la categoría con 83 puntos. En el resto de categorías, Guatemala también dominó al finalizar en la primera posición de la juvenil masculino libre, cadetes masculino greco-romana y la infantil masculino libre, mientras que la infantil masculino greco-romana fue para Honduras. La Copa Internacional Pat Shaw se realiza en honor al estadounidense William Shaw, que introdujo el deporte al país y dirigió a la selección nacional que compitió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1950, realizada en nuestro país. Nos despedimos de este segmento deportivo y yo les recuerdo que los espero mañana a partir de las 5:45 de la mañana con más información de las diferentes disciplinas. Pasen una excelente noche. Los deportes fueron presentados por Fundación Bullocks. Llegó la hora de ayudar a muchos más.
Muy bien, vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos dentro de muy poco para ofrecerle ya nuestro siguiente tema de discusión. Vamos a usar el hashtag pago extorsiones. Por favor, esté listo para recibir nuestra información y abrir la discusión. Le vamos a presentar en este momento la nota que se refiere justamente a esa denuncia que han hecho transportistas de Amatitlán, que están hartos ya de tener que hacer depósitos bancarios a 3 bancos distintos, a por lo menos 10 cuentas diferentes. Depositan entre 1,000 y 4,000 quetzales por semana para satisfacer a quienes les extorsionan. Estas son algunas de las boletas de depósito que hacen constar los pagos de extorsiones que han realizado semanalmente los transportistas de Amatitlán a los pandilleros que les exigen entre 1,000 y casi 4,000 quetzales de extorsión. Al menos 10 cuentas de ahorro, distribuidas en más de 3 bancos, son las utilizadas por los pandilleros para recibir el pago. La mayoría de las cuentas están a nombre de mujeres. Son 1,000 semanales, nosotros somos 10 buses. Astúa son 32 buses, son 3,200 semanales. Tenemos también, son 16 empresas. Estas son las boletas que nosotros hemos pagado durante todo el año. Son como unas 30 o 35 boletas, ¿sí? A diferente personas, ¿sí? A diferentes personas. Miren, aquí hay mujeres, los mismos nombres, estos mismos nombres de las boletas son las que nos están, pidiendo. Casi medio centenar de pandilleros se dedican a extorsionar el servicio de transporte público en Amatitlán, de los cuales la mayoría son menores de edad. La mayoría son menores, entre 12, 15 años, 17 años más o menos. A estos cobros deben agregar en los próximos días el bono 14 que oscila entre los 30 y 40,000 quetzales. Algunas veces han llegado a cobrar hasta 2 millones de quetzales por empresa. Estuardo Zapeta nos decía ya que resulta bueno que se conozca que son por lo menos 10 cuentas distintas en por lo menos 3 bancos del sistema, los sitios en donde los transportistas deben depositar esas cantidades de dinero que les exigen sus extorsionadores. ¿Por qué, Estuardo, te parece positivo que eso se dé a conocer? Porque es algo que no conocíamos. O sea, sabíamos que pagan extorsión, sabíamos que esto, pero espero que salgan los nombres también. Ojo que hay dos... ¿Los nombres de los bancos o los nombres de las cuentas? Cuentavientes. No, de los cuentavientes. A ninguno se le pregunta en el banco cuando va a depositar por qué va a depositar, ¿verdad? Y no tendría ningún banco preguntarle por qué. Es una actividad eminentemente privada. En este caso tiene que ver precisamente con un proceso de extorsión. Pero, ¿por qué? Las piezas de información que son importantes. Primero, la forma como se paga la extorsión. O sea, los transportistas, eso es lo de este año. Pensemos cuántos años han venido pagando extorsión. Pensemos también cuánta gente ha muerto por algún atraso o porque simple y sencillamente se les dio la gana a los otros y subieron al doble la extorsión, o cobraron el bono de verano, o cobraron el bono de Navidad, o cobraron, bueno, cualquier cosa. Hay que pagarles bono 14, pues, a los que extorsionan. Solo falta que hagan su sindicato. Pues, están cerca. La pregunta, señores, es ¿por qué con tanta información resulta tan difícil combatir lo que es una industria floreciente? Es decir, si puede identificarse los nombres de las mujeres, que suelen ser mujeres las que abren esas cuentas en los bancos, y puede a partir de ellas seguirse a quienes verdaderamente se benefician de esos fondos. Total. ¿Por qué no se logra desarticular la extorsión? ¿Y por qué no seguir en la pista, por ejemplo, las llamadas que hacen estas mujeres? Sin duda alguna tienen que tener más de alguna clase de comunicación con aquella persona que les hizo abrir la cuenta, con esa persona que las está mandando y que seguramente ella va a visitar a las cárceles para darle alguna clase de rendición de cuentas. Sin ir muy lejos también, hace muy poco salía un reportaje en un diario, ya no me recuerdo cuál, que daba a conocer la cantidad que era mínima de celulares que se concentraban dentro de las prisiones y que eran únicamente con esos números con los cuales realizaban todos estos actos extorsivos. ¿Por qué, si son tan pocos números y teniendo este recurso de escuchas telefónicas, teniendo gente de inteligencia dentro de las autoridades y demás,
¿por qué no pueden realizar un ejercicio de cuadrar de dónde viene cada una de estas llamadas, cuáles son las organizaciones que tienen dentro y fuera de la cárcel y las personas que utilizan para cobrar el dinero, para depositarlo y posteriormente entregárselo a estas personas? De verdad que quizás algunos dirán porque están fuera, piensan que es fácil, pero es que de verdad pareciera que es un procedimiento un tanto más sencillo por el simple hecho que no son tantos las personas que se dedican a hacer estos actos de extorsión y porque están la mayoría de ellos dentro de las prisiones. Y si están dentro de las prisiones, en teoría debería de haber muchos más controles ahí, primero para que no ingresen celulares y segundo para que no tengan la señal que les pueda permitir. Algunos decían incluso que es bueno que no se les bloquee la señal para que se pueda hacer todo este rastreo que platicamos. Pero ¿dónde está ese trabajo investigativo? Nuestro hashtag es Pago de Extorsiones. Comuníquese con nosotros, díganos exactamente qué piensa de esto que se ha conocido. Transportistas de Amatitlán, hartos de pagarle a los extorsionistas, han hecho público hoy, han presentado esos depósitos bancarios en por lo menos 10 cuentas distintas, 3 bancos del sistema. La mayoría de esas cuentas a nombre de mujeres que, como hemos discutido ya con Ana Lucía Mazariegos, muy seguramente le rendirán cuentas y le ofrecerán parte de ese dinero a los verdaderos extorsionistas. ¿Qué piensa Estuardo Zapeta? ¿Por qué no se logra frenar? Bueno, pero es que, ¿por qué lo están haciendo los transportistas? Ellos mismos lo dijeron, estamos hartos. O sea, algo no está funcionando bien. Y información, muchas gracias a todos los televidentes que siempre nos envían información o nos comparten información. En el MP tienen todas las boletas de extorsiones depositadas en bancos, por lo menos de hace 3 años. ¿Ya? O sea que el caso... Esta información no es nueva. No es nueva, sí. Es primera vez, hasta donde yo sé, que son los mismos interesados, las mismas víctimas, los transportistas que dicen, miren, aquí está, esto es lo que pagamos, y de hecho los números son aún mayores de los que uno creía, todo lo que tienen que pagar. ¿Verdad? Ni con la Fiscalía contra las extorsiones avanzan los casos. Ahora hay que ver qué apoyo tiene la Fiscalía contra las extorsiones. Esta es una Fiscalía nueva relativamente. Recién creada por... noviembre del año pasado. Del Maldana. Sí. La IBE reporta, pero el MP tarda más o menos 1 año en pedir allanamientos, por ejemplo. O sea, la IBE también tiene que tener información. Aquí no solamente es MP, aquí hay otros actores que nosotros tenemos que... Vamos a ver, ¿qué hace el transportista? Digamos que Juan Luis tiene 3 buses, le cobran, le exigen la extorsión, o te matan, o matan a tu esposa, o al ayudante, o al brocha. Ok, aunque ves el caso, ¿qué opción tenés? ¿Ya tengo el caso, ya estoy libre? No, pues. Si tarda 1 año ir de IBE a MP y otro año en que pidan un allanamiento, entonces... ¿qué te toca el siguiente mes? Eso no es mes por semana. ¿Pagar? ¿Qué opción tenés ahí? No tenés ninguna opción. Es un costo extra que como transportista tenés que asumir. Es un costo que hay que asumir. Porque el Estado de Guatemala no te cumple exactamente. Aparte de que pagar los impuestos pues y todo, ¿verdad? ¿Qué nos están diciendo nuestros televidentes con el hashtag Pago de Extorsiones? A las teleoperadoras no les interesa triangular las llamadas. Es lamentable, esto llora sangre. Eric Estuardo Marín dice, muerto el perro, se acaba la rabia. Usa también el hashtag Pago de Extorsiones. Leonel Lira nos dice, muchos de ellos son menores de edad. Sin embargo, UNICEF se opone a la iniciativa para endurecer las penas en su contra. Está hablando de aquellos tenedores de las cuentas y de los extorsionistas que podrían ser también perseguidos de forma penal. Juan Carlos Ramírez dice, no se arregla esto porque la policía es parte de esas estructuras. Apareció el peine. Y utilizando el hashtag Pago de Extorsiones, Ed Mash nos dice, ¿por qué hacer público el pago en vez de solicitar una investigación? Ojalá mañana no pase una tragedia en algún bus de esto, se refiere a los buses de Amatitlán. Y Alejandro nos dice, cualquier empleado de banco puede ver las direcciones, teléfono, DPI, etcétera. Todo para agarrarlos. ¿Qué está esperando el Ministerio Público? Victoria de Lara, si un taxista no pagaba, no lo matan exactamente a él, sino que seleccionan uno al azar para generar escarmiento entre todos. Tonske Mucha nos dice, no se soporta la inseguridad. ¿Qué falta? Que los transportistas enseñen las unidades llenas de orificios de balas. La verdad es que hemos visto muchas unidades llenas de orificios de balas y eso no parece haber conmovido a la sociedad en general, pero sobre todo a las autoridades en específico. M. Foyt nos dice, ya se tienen los nombres, los bancos pueden dar las direcciones y ponerle orden de captura. Así es. Pero serían las mujeres.
Y Caso Bono nos dice, lástima que fue a las noticias. Si se fue la gruesa, estos no digamos. Está hablando de la posibilidad de que huyan las personas que son responsables de las extorsiones. Pero lo que vemos, Ana Lucía, es que no se inspira precisamente confianza en que se pueda poner freno al pago de las extorsiones. Hartazgo hacia un sistema político corrupto que enriquece a sus operadores, pero hartazgo también frente a un sistema de justicia y de seguridad que actúa con una lentitud que parece casi cómplice con los delincuentes. Y este tema de lentitud en otros países no se ve gracias a que la información está centralizada, y eso nos lleva también a la discusión de empezar también a contemplar de qué manera las instituciones pueden estar más coordinadas, sabiendo, por ejemplo, que el Ministerio Público necesita los datos completos de quién es Juan Luis Font, desde su año de nacimiento, desde dónde estudió, desde los hobbies que tienen y cosas que se pueden tomar por el simple hecho de saber qué es lo que le da like o qué sigue en cuestiones de redes sociales. Un perfil de Juan Luis Font. Sí, todo ese tipo de información que lo debería de tener con RENAP es un procedimiento demasiado lento de una institución a otra para poder solicitar esa clase de información. Eso debería de estar centralizado en una especie de software o alguna implementación tecnológica que en otros países existe, que pudiera ayudar de una u otra manera a que entre instituciones haya más coordinación. Que el Ministerio Público necesita saber información de X persona, desde su dirección, desde huella digital, algo por el estilo, acudir a RENAP. Que RENAP necesita saber qué denuncias tiene otra persona o cualquier otra institución, saber también si hay antecedentes penales, acudir inmediatamente a lo que la Policía Nacional Civil... Déjenme ser el abogado del Estado, que en este caso es ser el abogado del diablo. Díganme, ¿no ha habido avances? Yo sí noto avances reales en la lucha en contra de la delincuencia, incluidos los extorsionistas, durante los últimos, ¿cuántos? 5 años, por lo menos el último año del gobierno del presidente Colom y los 3 años y medio que llevamos de gestión de Otto Pérez Molina. Algún avance sí ha habido, pero son tan lentos los avances y la delincuencia sigue operando con tan amplia capacidad que los guatemaltecos tendemos a no notarlos y a frustrarnos enormemente. Frente a este sistema político corrupto, Estuardo, la sensación que le queda a la mayoría de nuestros televidentes es que no se logra nada mediante este tipo de autoridades y Estado que tenemos. Yo creo que no se quiere lograr, porque se podría lograr mucho. Una cosa es lo que podemos hacer, otra es lo que queremos hacer. Voluntad, falta de voluntad de parte de las autoridades. Y un poquito más de voluntad, ¿verdad? Más allá de la voluntad, es levantarse y empezar. Porque, vamos a ver, si lo persiguen a uno, le intervienen los teléfonos y lo tienen controlado a uno. Sí. Digo, ¿cómo no pueden controlar también a los que cobran extorsiones y todo eso? Si son dos puntos determinales, o sea, niño, geográficamente están determinados. Sí, pero el niño que llegó a dejar el teléfono, que de todos modos ese número lo tiene el transportista, la llamada que recibe, ¿verdad? Porque de alguna forma le tiene que llegar a él a qué número de cuenta depositar, cuánto depositar. Y que va justo después de la llamada interceptada. Cabal, para eso le dan pero esos 2 puntos, ¿verdad? Si nos persiguen a nosotros, tienen intervenido nuestros teléfonos como periodistas, escuchan todo lo que decimos y todo. Digo, ¿cómo no lo van a hacer con los delincuentes? Entonces, ¿cuántos se aburrirán si escuchan todo lo que decimos los periodistas? Pero ellos felices porque creen que están haciendo inteligencia escuchándonos a nosotros, ¿verdad? A mí me da risa porque, ya saben, pongo tales chistes de aquí para que se rían un rato, porque a eso los amenizas. Trabajo más aburrido, más desgraciado es el de escucha líneas telefónicas de periodistas. A usted le tocó hoy Estuardo Zapeta. Bueno, dirá el oficial, bueno, por lo menos me voy a divertir. Pero el que sale del preventivo, el que sale de Pavoncito, de la Canadá, de todos lados, ese es el que tienen que seguir. Estuardo, y si ya se tienen delimitadas, se ha ya hecho investigaciones con respecto a cuántos números son los que están registrados dentro de las cárceles. Son muy pocos, son menos de 1000 celulares, menos de 1000 números, que seguramente muchos de ellos pertenecen quizás 3, 4 o 5 a una sola persona.
sería lo lógico. Y cómo entran los teléfonos, principiamos cómo entran los teléfonos ahí, ¿verdad? Leemos dos mensajes más antes de irnos al resumen de noticias. Johnny Whiskill nos dice: los buses de la San Juan pagan extorsión, muchos de los propietarios de cuentas están amenazados. Y Victoria de Lara dice: yo tenía un taxista a quien la PNC, escuchen esto, ya lo señaló Estuardo, y los mareros le cobraban 200 quetzales semanales más bono 14 y aguinaldo, porque eso sí, señores, las prestaciones en esto de la extorsión no se perdonan. Bono 14 y aguinaldo, y si aquel señor propone el bono 15, también el bono 15 van a pedir. Gracias, Estuardo. No des ideas, no des ideas. No voy a dar más ideas. Gracias, Estuardo, gracias, Ana Lucía, un gran gusto compartir hoy con ustedes y vamos de inmediato al resumen de noticias. Cementos Progreso, compartimos sueños, construimos realidades, presenta este segmento. El Ministerio Público busca establecer las propiedades que tiene Roxana Valdetti a su nombre. Hasta ahora solo ha detectado 4 inmuebles. Transportistas de Amatitlán muestran con boletas de depósito los miles de quetzales que pagan a los extorsionistas. La tormenta tropical Blanca ingresó el lunes a Baja California, México, donde según los pronósticos causará lluvias y estragos. El presidente estadounidense Barack Obama reconoce que Estados Unidos carece de una estrategia completa para entrenar a las fuerzas iraquíes que se enfrentan al Estado Islámico. Cementos Progreso, compartimos sueños, construimos realidades, presentó este segmento. Gracias por acompañarnos en este lunes por la noche. Mi compañero Juan Carlos Sandoval estará de vuelta a las 10 p.m. Feliz noche para ustedes.